Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Además, Arc quiere decir jefe, arcángel, jefe de los ángeles. Veamos la diferencia entre Jesús y Miguel en Josué. Note que Josué le dice Señor al príncipe del ejército de Jehová. Este título les pertenece solo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Y además, Josué se declara siervo de este Señor y lo adora. Josué no podía adorar a un ángel o un arcángel, solo a Jehová. Pero es claro que este hombre no es Jehová, sino que menciona que es el príncipe del ejército de Jehová, o sea, el príncipe de los ángeles de Dios. Y Miguel es arcángel o jefe de los ángeles, no príncipe. Pero Josué adora a alguien que no es Jehová y no se le reprocha. Por lo que, como expresé antes, en caso de ser Jesús, se acepta cuando acontece espontáneamente y delante de la presencia misma de Jesús, como ocurrió en algunas ocasiones cuando estuvo en la tierra, pero no deliberadamente y no sin su presencia física, como ocurre en nuestros días, ni mucho menos adorándolo a Él en ocasión de dirigirse a su Padre como que si fueran la misma persona. Pues recuerde que ni Jesús ni la Escritura nos mandan a adorarlo. Veamos ahora Daniel. Vemos que en el versículo 12 el varón que vio a Daniel debe ser Jesús, pues se le describe de la misma manera que se le describe en Apocalipsis 1. Veamos. Note que en el versículo 16 Daniel le llama Señor mío. No puede ser Jehová, pues en el versículo 11 el varón dice, he sido enviado, y a Jehová nadie lo envía. Por tanto, el otro Señor, aparte de Jehová, es Jesús. En el versículo 13 dice que Miguel es uno de los principales príncipes que lo ayuda en la guerra contra Persia, pero no es el príncipe del ejército de Jehová, como vimos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Luego, en el versículo 21 explica que Miguel es el príncipe de los israelitas, o sea, el arcángel y príncipe destinado a proteger a los israelitas, como explica después en Daniel 12. Veremos ahora que solo Miguel tiene el título de arcángel en Judas 1, aun cuando en Primera de Tesalonicenses se diga que Jesús tiene voz de arcángel. Aquí vemos que si Jesús tiene mando y voz de arcángel, y si solo Miguel se le llama arcángel, se podría concluir que Jesús es Miguel, pero recuerde que Miguel ayudaba a Jesús en la guerra contra Persia, y por ello no pueden ser la misma persona, sino que Jesús tomará el comando de los ángeles como lo hizo en la guerra contra Persia. Además, es correcto darle el título de príncipe del ejército de Jehová a Jesús, ya que su padre Jehová es el rey del ejército de ángeles, pues es su ejército. Veamos que Jehová es el rey en el Antiguo Testamento, cuando Jesús aún no había recibido ese título. Veamos Salmos. Esto he concluido de acuerdo a lo que he interpretado y analizado. Además, aclaro que la Biblia no menciona en ninguna parte que Miguel es el Señor Jesucristo o viceversa. Ahora veremos cómo Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo dado por su Padre Jehová, y debido a que Satanás ya había sido derrotado antes en el cielo, expulsaba a los demonios de las personas. Veamos Mateo. Como podemos notar en el párrafo último, pueden ser varios demonios que entran en el cuerpo de una persona. Y como explica, es verdad que cuando alguien busca a Dios y se arrepiente de sus pecados y es liberado de un demonio que lo hacía cometer algún pecado en particular, vicios, violencia, asesinato, fornicación, etc., al volver a desobedecer a Dios y alejarse de Él, cometerá más y peores pecados, tendrá más y peores vicios, crímenes, etc. Esto es una realidad comprobada.
El acontecimiento que vimos anteriormente en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10, debió suceder antes de la venida de Jesús a la tierra, ya que él expulsó muchos demonios que ya andaban atormentando a los hombres, y como mencioné antes, el propio diablo intentó apartar de Dios a Jesús cuando éste estuvo aquí en la tierra. Por lo tanto, al haber sido derrotado el diablo antes de venir a la tierra, Jesús tenía toda la autoridad para resistir la tentación de éste, y así pudo obtener el poder del Espíritu Santo de Dios y la autoridad para expulsar demonios y sanar a las personas, a como veremos en los siguientes pasajes. De esta manera vemos cómo el diablo, Satanás, ha estado desde el comienzo haciendo pecar al hombre y atormentándolo. Ya vimos cuál es la índole de este ser malvado y sus demonios, pero aún hay muchas personas que no creen en la existencia del diablo. Y esa es la peor debilidad que puede tener una persona y la mayor ventaja que tendría Satanás en contra de ella. Porque la persona hará lo que le venga en gana y cometerá toda clase de pecados diciéndose a sí misma que es ella la que lo desea así y no el diablo. Por lo tanto, estará en completo dominio de Satanás. Ahora bien, no crea que todos los pecados cometidos por el hombre son provocados por el diablo. La mayoría de los humanos pecamos por espontánea voluntad, porque es nuestra índole, hacer lo que nos viene en gana. La humanidad ha estado cometiendo pecados desde el mismo inicio de la creación. La diferencia entre un pecado hecho por libre voluntad y uno hecho por la influencia del diablo está en el grado de maldad, la reincidencia en el mismo y la falta de arrepentimiento, indiferencia total a toda ley de Dios o del hombre, y a todo castigo a consecuencia de quebrantar estas leyes, sin remordimientos. Pero aún con toda la influencia que ejerce el diablo en el hombre, Dios no ha desistido de su propósito inicial, y como Él es todopoderoso, hará que su propósito se cumpla sin duda alguna. Veremos ahora cómo Dios a través del tiempo ha venido planeando este propósito con diferentes hombres, con los cuales ha hecho pactos para cumplir su propósito. Estos hombres han sido algunos de los primogénitos de la raza humana a partir de Noé. Veamos cómo fue sucediendo esto en el libro de Génesis. Desde luego, el varón que luchó con Jacob era un ángel en representación de Dios, no pudo haber sido Dios mismo, a como se podría entender en la frase, porque has luchado con Dios, o en vi a Dios cara a cara, pues Dios es un ser todopoderoso y no podría ser vencido por un simple humano. Ahora sigamos viendo los propósitos de Dios a través del tiempo en Génesis y Éxodo. Ahora veremos en el próximo pasaje el por qué se celebra la Pascua y por qué solo los judíos deben de celebrar la Pascua, ya que las leyes del tiempo de Moisés eran únicamente para los israelitas, tales como los sacrificios de animales, la circuncisión, el no comer de todo tipo de animales, el diezmo, etc. Por lo tanto, vemos que dice que el extranjero que vivía con los israelitas podía celebrar la Pascua solo si se circuncidaba, y desde luego debía de cumplir todas y cada una de las demás leyes israelitas, a como veremos más adelante. Ahora veremos los primeros mandamientos dados por Dios a los israelitas, leyes básicas que, como toda ley de Dios, son en beneficio propio para mantener la armonía y la paz, la salud, la tranquilidad y salvar nuestra existencia eterna. Estos mandamientos son algunos de los que aún se deben cumplir, excepto el descansar el sábado, pues como veremos más adelante, Jesús los confirmó al venir a la tierra. Lógicamente, si no le interesa la vida eterna, por lo menos al cumplir estos mandamientos vivirá una vida más tranquila y más fructífera en este mundo. Será no más feliz, sino que será realmente feliz, porque la vida de pecado en contra de las leyes de Dios solo trae placer momentáneo, pero sus consecuencias traen mucha infelicidad, un vacío interno que, como ya debe de saber, con nada material o placeres de este mundo o vicios lo logra llenar.
Veamos los principales mandamientos dados por Dios a los israelitas en Éxodo. No obstante, las demás leyes, la Pascua, el diezmo, los sacrificios de animales, la circuncisión, la pena de muerte, etc., hoy no se abarcan en su totalidad, ya que el pacto con Israel se anula con el nuevo pacto y quedan vigentes solo las leyes que Jesús y sus apóstoles mencionan en el Nuevo Testamento, libros escritos por los apóstoles o discípulos de Jesús después que éste vino a la tierra. Estas leyes las veremos más adelante. Entonces, no toda la ley dada a los israelitas es mandada a cumplir en el nuevo pacto, sino solo la ley que Jesús manda a cumplir, ya que la ley de Moisés, por así decirlo, es válida solo para los israelitas y para el antiguo pacto, al cual también se le llama pacto de ley, y el nuevo pacto es llamado pacto de fe, en el cual Jesús nos indica qué se debe y qué no se debe hacer. Este nuevo pacto invalida algunas leyes del antiguo pacto, confirma y mejora otras leyes del mismo, de modo que existen mandatos dados por Dios por medio de Jesús que deben cumplirse, pero ahora no como una ley, sino por fe y por amor a Jesucristo y a Dios, y para salvación de nuestra vida. Ahora veamos cómo nos confirma la invalidez del antiguo pacto de ley y cómo explica que funciona el nuevo pacto de fe. Veamos en Hebreos, Gálatas y Génesis. En esta última frase vemos la continuación del propósito de Dios desde la promesa hecha a Abraham, cumplida en su simiente que es generación tras generación, Jesús, el cual es simiente de Abraham al nacer como hombre. Y veremos más adelante cómo por medio de Jesús las demás naciones llegan a ser benditas. También note que interesante, el que permanece o hace la ley dada a los israelitas debe cumplir toda la ley y no parte de ella, como algunas religiones cristianas entre comillas. Las comillas son porque al estar sujetos a la ley del antiguo pacto, entonces dejan de ser cristianos, que solo cumplen con el diezmo, la Pascua, el sacerdocio, el comer solo de algunos animales y no con toda la ley del antiguo pacto. Si se va a cumplir el diezmo o cualquier otra parte de la ley del antiguo pacto, se debe cumplir todas y cada una de las partes de la ley dadas a los israelitas. Sin embargo, no alcanzarán la gracia de la salvación por fe, porque explica la Biblia que esta gracia no es dada por la ley, sino explica la Biblia que la herencia de Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa, y que también fue prometida a la descendencia de Abraham, la cual es Cristo. Y todo el que esté bajo la gracia de Jesucristo también es heredero de la promesa hecha a Abraham. De esa manera es que el resto del mundo alcanza salvación. Por eso es que Jesús dice en Juan: muchas leyes humanas existentes se basan en las leyes dadas por Dios a los israelitas. Por ejemplo, penas por violación, deshonra de una virgen, secuestro, la estafa, robo, etc. Por lo tanto, tampoco es conveniente violar estas leyes humanas, ya que conlleva penas de cárcel o muerte, según cada país. Sin embargo, hay leyes que van en contra de las leyes de Dios, tales como adorar a otros dioses, ir a la guerra, el racismo, el aborto, etc. Tales leyes no las debe cumplir si quiere ser un cristiano y salvarse. Ahora veremos la importancia que Dios le da a los primogénitos y su relación de estos con Él, en el libro de Números. Parte de la ley consistía en hacer ofrendas para expiar culpas y pecados. Más adelante veremos en otro tema cómo este ritual llegó a ser el acto de mayor importancia y relevancia para toda la humanidad.